Hola, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina, esto es Esoteric Tarot y hoy vamos a estar mirando un poquito qué pasa con China y su telaraña espacial. La telaraña espacial que China está expandiendo cada vez más satélites, cada vez satélites más grandes, más fuertes, cada vez una señal más controlada. Vamos a estar preguntándole al tarot qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan, cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de esta telaraña que China está montando en el espacio. Bienvenidos a todos, desde ya agradecerles a todos los que me siguen desde siempre, gracias por el apoyo, gracias por formar parte. Y para todos aquellos que son nuevos, desde ya invitarlos a suscribirte a este canal y ser parte de esta comunidad esotérica. También les van a estar apareciendo por acá todos los carteles de todo lo que son sesiones, consultas privadas, personalizadas, canalizaciones, lecturas, astroconsulta y por supuesto los cursos y talleres que tenemos disponibles en la escuela en este momento. Vamos a ver entonces China y esta telaraña espacial. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren lograr implantando tantos satélites, formando ya una telaraña que se expande cada vez más? Se nos cae una carta por acá. Fíjense, 6 de espadas. Cada vez más y más satélites que van a seguir montando en el espacio. Este 6 de espadas nos está marcando que China lo que busca es como un nuevo comienzo, una nueva versión de las comunicaciones y un nuevo control, porque el 6 de espadas siempre habla de nuevos capítulos y nuevas etapas. También tenemos el caballo de espadas y todas las espadas tienen que ver con la comunicación, las ideas, la mente, las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la tecnología y el pensamiento. Caballo de espadas, es como que ellos están luchando para ganar poder y para ganar dominio sobre las comunicaciones y sobre estas conexiones a nivel telaraña del espacio. Fíjense, un 6 de bastos. Quieren realmente gobernar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, redes sociales, todo tipo de todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación y también una manera de infiltrarse, ¿no? El 6 de bastos es una carta que nos habla del triunfo y de estar como gobernando y comandando una situación y circunstancia. Fíjense, caballo de bastos nos está diciendo lo mismo, ¿no? En línea a la misma idea y a la misma intención, ¿no? Como que ellos quieren tener un dominio total y completo de las comunicaciones y quieren manipularlas. Tenemos 7 de copas invertidos, lo que nos está diciendo de que ellos están trabajando con mucha noción de realidad. ¿Qué significa? Que no es que están haciendo algo sin pensar o sin tenerlo planificado, todo lo contrario. Están dando pasos totalmente planeados, especificados y programados en el tiempo. El diablo nos está marcando que ellos quieren infiltrarse a través de esta telaraña espacial en todo lo que son redes, telecomunicaciones, internet y tener un dominio total de estas áreas en el mundo. Les digo, el diablo también es una carta que ata a las personas y ata a las intenciones y a las circunstancias a seguir un criterio. ¿Y esto qué significa? Que un poco lo que China busca con esta telaraña espacial es generar un dominio, un control de las telecomunicaciones. Y ojo, porque también esto nos está hablando de un dominio silencioso, un saber silencioso de todo lo que vos hablas, decís, de todo lo que mirás en redes sociales, de todo lo que descargas. También esto va a tener mucho que ver con una forma de esclavizar a lo que sería la humanidad en términos de redes sociales y de internet y de las comunicaciones a un sistema. Fíjense que tenemos acá el colgado y esto significa que hay un tiempo de espera que va a estar surgiendo en esta búsqueda, en este intento de dominar completamente las telecomunicaciones. Pero fíjense que enseguida llega la muerte, que es un cambio radical que se va a producir. Pienso que esta muerte también puede tener mucho que ver
con todo esto que se habla de un gran apagón que puede suceder, donde yo pienso que va a haber como un gran control y dominio, es como un cambio radical, un cambio de chip que se produce, donde China va a tomar el control de Internet y de las telecomunicaciones y de también cómo se establecen los negocios a través de Internet en el mundo. Y fíjense que al lado de la muerte, que es este cambio radical, llega el as de espadas. Y el as de espadas es el que manda en cuanto a las comunicaciones, telecomunicaciones, televentas, todo lo que tenga que ver con Internet va a estar totalmente dominado por ellos. Es lo que buscan. Y fíjense, 8 de espadas, ¿qué buscan? Controlar y esclavizar la mente de las personas, las comunicaciones de las personas, las ideas de las personas, ¿sí? Un dominio total que yo veo se va expandiendo y ellos están dispuestos a ir contra todo, contra viento y marea, no importa qué esfuerzos tengan que hacer o contra quienes se tengan que enfrentar, pero realmente yo veo que hay una determinación de dominar todo lo que tiene que ver con Internet y las telecomunicaciones y generar este 8 de espadas, esta esclavitud a nivel de las redes sociales. 4 de espadas nos marca una demora que puede ser que tenga que ver con las circunstancias actuales, pero fíjense, es una demora que no tarda en concluir. ¿Por qué? Porque está el mundo. ¿Qué es lo que ellos buscan entonces? Dominar las comunicaciones mundiales, dominarlas, manipularlas, manejarlas, controlarlas, esclavizarlas, ¿sí? Generar un gran dominio, ¿sí? Y tenemos acá también reina de oros. No solo es buscar controlar las comunicaciones, saber todo lo que vos hablás, espías por todas partes, en todo tipo de aplicaciones y de redes sociales, sino que también ellos buscan dominar todo lo que tiene que ver con ventas online y dinero virtual, monedas virtuales, que ahora están muy en auge, y ellos quieren controlar a nivel mundial estas monedas virtuales. Es lo que están buscando con esta telaraña espacial. Fíjense, tenemos el sota de copas con un rey de bastos invertidos que nos marca que ellos van a levantarse, como dije, contra todo lo que se les oponga, ¿sí? Y incluso el rey de bastos invertidos nos marca como una imposición, ¿sí? Una imposición que van a hacer, como diciendo, no importa si alguien quiere restringirles este paso, lo tendrán que hacer por debajo de la mesa, escondidos, por trampa, por traición, no importa el método, pero yo veo que realmente están dispuestos a todo. Fíjense con la torre, lo que ellos buscan es destruir la libertad de comunicación y libertad de expresión, destruir el sistema establecido, y esto puede generar un gran colapso mundial a nivel de las redes sociales, las comunicaciones y de Internet. El juicio invertido nos está diciendo que no hay en ellos en este momento una vista sobre lo que puede ser lo justo o lo injusto, lo que es correcto o lo que no, sino que ellos tienen un plan y van a ejecutarlo a como dé lugar. Fíjense que tenemos un 10 de espadas invertido y nos está marcando que realmente no hay, ¿cómo decirlo? No están ellos contemplando las personas que se les puedan enfrentar o que les puedan poner algún tipo de traba o control al avance que están teniendo a nivel de la telaraña espacial. Por otro lado tenemos el as de oros invertido que nos está marcando que quieren controlar las monedas virtuales. Quieren controlarlo, quieren dominarlo, quieren generar una nueva versión y una nueva mirada de estas monedas virtuales. Con el as de bastos lo mismo, como un avance muy rápido y muy fuerte que van a estar haciendo sobre este tema. Yo lo que veo es que también ellos buscan controlar a nivel interno, por ejemplo, de las familias, lo que la gente comparte, lo que la gente compra, lo que la gente sigue, lo que la gente busca, lo que la gente googlea, ¿no es cierto? Como tener un estudio muy detallado de todo lo que vos o yo hacemos en Internet, online, ¿sí? Y de qué consumimos, de qué hablamos y con quiénes hablamos. Y fíjense el caballo de oros, la búsqueda del dominio y del control. Fíjense el papa invertido, cómo nos está marcando también lo corrupto de todo esto, ¿no? Como
una gran manipulación que ellos buscan hacer sobre las ideas y sobre la mente. Lo que quieren hacer es un cambio de ciclo, un empezar de cero, donde ellos sean los que dominen este espacio virtual. ¡Wow! Importantísimas cartas que salen acá, que nos están marcando. As de copas, un gran comienzo que ellos buscan hacer, tomando el control y el dominio de todo lo que sea redes sociales, telecomunicaciones y el control satelital, especialmente. Por eso su telaraña cada vez se expande más en el espacio. Poco se habla de esto, pero es un tema en el cual China está avanzando fuertemente cada vez con tecnologías más avanzadas y realmente yo estuve mirando información y fue algo que me preocupó bastante, por eso quise hacer una lectura y ver cuáles son las intenciones ocultas que hay sobre estas telas de araña que China está lanzando en el espacio para controlar todas las comunicaciones. Estas comunicaciones y este control es un espionaje, ¿sí? Y veo que también esto está muy marcado y muy relacionado con la economía mundial. Fíjense, ellos quieren dominar totalmente el espacio y las telecomunicaciones. Y no solo a nivel de saber qué es lo que vos hablás y lo que no hablás, lo que decís y lo que no decís, sino también hay algo de controlar la economía, las economías, las monedas virtuales, ¿sí? Realmente me parece que son intenciones peligrosas, ¿sí? Y ellos, como dije, están dispuestos a todo, no están midiendo las consecuencias, tampoco van a medir a nadie que se les enfrente como para controlar esta situación. Yo veo que ellos están dispuestos a dar la batalla y no están midiendo a nivel de lo que es justo o lo que es injusto, lo que corresponde o lo que no corresponde. ¡Wow! Fíjense, ellos quieren dominar totalmente el espacio a nivel satelital, a nivel de las comunicaciones globales. Están avanzando muy rápido con un 8 de bastos, ¿sí? El emperador nos está diciendo que ellos quieren tener un total dominio y un total control sobre estas áreas. Quieren gobernar y reinar y quieren dirigir las comunicaciones. 8 de bastos, movimientos muy rápidos que se lanzan al espacio cada vez más, ¿sí? Cada vez con mayor potencia, cada vez más rápidos y cada vez más silenciosos. ¿Por qué silenciosos? Porque tenemos el ermitaño. Y el ermitaño es una energía de estar haciendo un trabajo oculto, sigiloso, silencioso, ¿sí? Como que no es algo que es visible para todo el mundo, como que no es algo que está ahí afuera para que todos lo sepan, sino que hay toda una parte de esta telaraña espacial que China está montando, que tiene una cara visible y una cara con el ermitaño oculta, ¿sí? Oculta, que va actuando sigilosa, silenciosamente, controlando cada vez más todo lo que tiene que ver con Internet, con las monedas virtuales y por supuesto con todo lo que son las comunicaciones a nivel global y mundial. Reina de espadas invertida. La reina de espadas invertida es la gran manipulación de la mente y de las ideas. Por eso digo que el avance de China a nivel del espacio se puede convertir en un peligro muy importante. Vamos a ver qué más tenemos por acá con el tarot gitano. ¿Qué más? Fíjense, el ataúd. Ellos buscan darle fin a las libertades. Buscan como sepultar una forma de comunicar y de comunicarse. Buscan darle fin a la estructura que está vigente en este momento. Fíjense la cantidad de plata que ellos están invirtiendo y la plata que además ellos están pensando obtener porque quieren controlar las monedas virtuales y todo el dinero virtual que cada vez está increyendo más y más, así como también todo lo que son las ventas online, ¿no es cierto? Pueden tener un control total de
lo que cada persona genera, no genera, lo que tiene, lo que no tiene, lo que vende, lo que no vende. La cruz nos está marcando que ellos quieren lograr una manipulación, ¿sí? Porque la cruz es una forma de generar una destrucción de las libertades individuales, ¿sí? Y el ancla es ellos queriendo anclarse realmente a nivel del espacio con esta telaraña para ser los dominantes. Los dominantes con el sol, ellos quieren conquistar este aspecto de las comunicaciones, quieren ser los que brillen más alto, quieren ser los que dominen, quieren ser los que deciden, quieren ser los que mandan. Yo veo que esto puede ser muy peligroso porque detrás de esto se esconde un interés oculto que es manipular a las personas. Tenemos el zorro y el zorro nos está marcando la energía de la astucia que están aplicando para extenderse en el espacio sigilosamente con planes ocultos y cómo van buscando cazar su presa sigilosa y silenciosamente, ¿sí? Es algo que ellos están haciendo de una manera lenta pero sin pausa y están avanzando cada vez más sin que muchos otros países se den cuenta, especialmente en este tiempo donde hay tanto conflicto a nivel social en Europa y con Estados Unidos por toda la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, que los países y las potencias están distraídos con otros temas y China está actuando como el zorro, aprovechando el momento, aprovechando la circunstancia y la situación. ¿Qué tenemos acá? El zorro que busca dominar los pájaros, las comunicaciones, internet, todo lo que tiene que ver con las monedas virtuales, insisto, pero es muy categórico que salgan los pájaros acá porque los pájaros son las comunicaciones, son las conversaciones, son las redes sociales. Todo lo que ellos buscan dominar con esta telaraña espacial. Reinar con el sol, dirigir desde sus intenciones ocultas, van avanzando sigilosamente como un cazador que se mueve de una manera muy hábil y muy astuta, buscando controlar las comunicaciones mundiales. Ellos están tejiendo una red en el espacio y con esa red cada vez estamos siendo escuchados, controlados, observados y sin darnos cuenta, ¿por qué no?, manipulados. Ojo con esto porque es un avance silencioso, pero que cada vez se está extendiendo más y más. Y ellos buscan un control total, soberanía total sobre las telecomunicaciones para poder manipular a las sociedades, a las personas, a los pueblos, implantarles una idea, ¿sí? Bien, esto es lo que tengo entonces para ustedes hoy. Quería hacer un análisis un poco sobre este tema porque me preocupa profundamente el avance que China está teniendo a nivel del ciberespacio. Así que bueno, les dejo esta pequeña lectura y nos vemos en el próximo video.